Experiencia con el Espíritu Santo, Pastor José. El Señor empezó a tratar conmigo, pues, con mucho trato de personal, con mucho trato especial, donde yo no sabía ni qué momento estaba viviendo. Cuando oraba, muchas veces, por muchas noches, yo estuve orando, donde no no sabía lo que era dormir. A mí hubo algo que me impactó hace poco, fue más o menos hace un año en Tijuana. Dios se movió mucho en liberación, pero yo sentía como que había un rompimiento, que yo estaba a punto de hacer algo más grande. Y una señora me trae a la hija y me dice de que la hija es sorda de nacimiento de un oído. Y vimos literalmente cómo Dios le puso un oído. Ella se tapó el oído bueno y le comenzamos a hablar y escuchó por primera vez ese día en Tijuana. A mí el Señor, el Espíritu Santo, empezó a usarme en liberación. Me llevó el Señor a muchísimos lugares que había gente en condiciones donde la verdad estaban muy llenos de demonios. Sí, yo entre muchas cosas que viví, de ver personas, a mí me tocó ver personas, una señora corriendo por un cerco de alambre de púa. O sea, eso era algo anormal completamente, o sea, ilógico que un ser humano pueda hacer eso. Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de su programa Camino de Santidad Podcast. Mi nombre es Silvia Hernández y estoy muy contenta de tenerlos en un episodio más de tu programa. Hoy es un capítulo muy especial porque tenemos con nosotros a unos siervos de Dios realmente usados por el Señor en sus ministerios. Tenemos con nosotros al pastor José Rodríguez de nuestra casa en Corona de Gloria y tenemos también al evangelista Gian Sotomayor desde Colombia. Yo te aconsejo que tomes tu pluma y tomes tu libreta porque el Espíritu Santo va a hablar y todo lo que puedas aprender va a ser de gran bendición para tu vida. Así que los dejo con este par de siervos de Dios y que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Dios te bendiga. Experiencia con el Espíritu Santo, Pastor José. Pastor José, me ha tocado escuchar un sinnúmero de experiencias, manifestaciones del Espíritu Santo a través de su vida, de su ministerio en todos estos años sirviéndole al Señor. Pero me gustaría, Pastor, poder empezar esta charla en un momento en el que usted me pueda explicar el momento en donde el Espíritu Santo vino sobre su vida con Espíritu Santo y fuego. Quiero saber, Pastor, cómo fue ese día y ese momento del bautismo del Espíritu Santo sobre su vida. Yo tengo una experiencia muy hermosa, recuerdos muy preciosos acerca de eso, porque recuerdo que yo estaba dando una clase a unas hermanas instructoras sobre lo que es el tabernáculo. Yo estaba explicando cada parte del tabernáculo y de repente, cuando estaba dando la enseñanza, empecé a sentir que en mi cuerpo se estaba moviendo algo muy especial por dentro. En ese tiempo, pues, ya lo he contado en otras experiencias, pero en otros testimonios, en la iglesia que estaba no era común que se hablara el tema del Espíritu Santo. Entonces, no había mucho conocimiento de eso. Pero fue tan fuerte que me empezó a sacudir la presencia de Dios, que me empezó a hacer que brincara, a sentir un quebranto, pero no era un llanto ni de petición, ni de ruego, ni de súplica, ni de aflicción, sino que era algo que yo nunca había experimentado. Y literal, a partir de ese día, el Señor me fue pues metiendo a un hambre. Yo empecé a experimentar un hambre muy fuerte, por cada instante estar queriendo conocer más acerca de la palabra. Por muchos años la prediqué, por muchos años estuve saliendo desde muy joven de misionero, yendo a muchas partes, pero eso que me pasó, o sea, fue algo que completamente sentí que me transformó. Como dice la Biblia, me mudó en otra persona, me mudó en otro hombre. A partir de ahí sentí también como el Señor, la palabra para mí ya no era solamente como decir leer la letra,
sino que realmente era algo que cada palabra que leía en las escrituras empezaba a sentir que en mí, dentro de mí, se movía algo especial, una revelación, una iluminación muy fuerte para entenderla. El Señor empezó a tratar conmigo, pues, con mucho trato de personal, con mucho trato especial, donde yo no sabía ni qué momento estaba viviendo. Recuerda que el Señor me metió como si fuera una cápsula, donde yo ya no sabía mucho sobre lo exterior, sino yo lo único que quería es estar hablando del Señor, hablando con Dios y luego también profetizando. Yo estaba solo en un cuarto, encerrado, y fluía profecía, 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 y podía pasar el día completo, la noche, muchas veces sin probar alimento, porque no sentía yo apetito de comida, sino solamente de esa presencia me envolvía muy fuerte. Entonces yo experimenté eso, y hoy recomiendo a los jóvenes y a todas las personas, a los hijos de Dios, que se llenen del Espíritu Santo, que se llenen, porque la vida realmente es una cuando nosotros solamente nos llamamos creyentes en Cristo, cristianos, pero no experimentamos lo que realmente es el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas operando. Entonces, entre esas cosas aprendí que en una ocasión estaba yo agradecido con el Señor, con el Espíritu Santo, y empecé a decirle al Señor: Espíritu Santo, gracias, gloria a tu nombre, Espíritu Santo, y alabando al Espíritu Santo. Y yo sentí que el Espíritu Santo me habló a mi espíritu claramente y me dijo: alaba a Jesús. Wow. Entonces comprendí lo que dice Juan capítulo 16, versículo 14, que dice: Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío, o sea, hablando del Espíritu Santo. Entonces, y lo hará y os hará saber. Entonces el Espíritu Santo, pese a que es el mismo Dios, pero Él está tomando, o sea, cada que nosotros alabamos a Jesucristo, le damos gloria al que nos redimió, al que nos compró con su sangre, al que nos perdonó de nuestros pecados, quitó nuestras maldiciones, nuestras iniquidades. El Espíritu Santo es exaltado y glorificado en ello cuando nosotros le damos la gloria a Jesús. Pero eso me quedó como una enseñanza especial. Dale la gloria a Jesús, alaba a Jesús. Que alabando a Jesús le doy la gloria y exalto también a la operación del Espíritu Santo, que es que a Jesucristo se le dé esa honra, porque Él murió por nuestros pecados, Él lo hizo todo por nosotros. Entonces tuve esa experiencia bonita, esa vez pues yo experimenté algo que nunca había experimentado, y realmente empecé a sentir que flotaba. Wow. Con la convicción, cuando yo recibí a Jesucristo, experimenté eso, que flotaba, pero cuando me llenó el Señor y me mudó en otra persona, yo sentí algo como una elevación todavía más de grandeza dentro de mí, de la presencia real, literal. Sentí a Dios moverse, hablar, guiarme, enseñarme, corregirme. O sea, algo tremendo con el Espíritu Santo. ¿Y qué vivencias especiales has tenido, hermano Jan, con el caminar? Que en uno de tus testimonios escuché que empezaste muy jovencito a predicar, y que ya tienes pues como 9 años de ministerio sirviendo al Señor. Pero en esos 9 años, ¿qué experiencias especiales has tenido con el Espíritu Santo? Wow, pastor, creo de que así como lo dice usted, esos encuentros con el Espíritu Santo hacen una primera cosa, y es que nos transforman por completo. Y creo que también hay momentos en donde el Espíritu Santo se presenta de una manera que nos trae un impacto a nuestra vida, algo que nos impacta para siempre. Y hay una en especial, tengo muchas, pero hay una que fue muy sobrenatural, que no me es permitida contar, pero otra que sí me he permitido contar, y fue
Recuerdo un domingo, veníamos de predicar mañana y tarde en unas iglesias que hacían parte de la iglesia donde yo me congregaba, y yo llegué tipo 9:30 de la noche y llegué con ese deseo, con ese hambre. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo meses atrás y me mantenía como en esa sed, en esa búsqueda, en ese deseo de conocerlo más. Y yo recuerdo que yo me tiré de rodillas como de las 9:30, 10 de la noche, y ahí me la pasé orando, 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 pero mientras lloraba no sentía como que esa frescura, sentía que estaba orando, pero sentía que no me estaba respondiendo Dios. Estaba orando y sentía que los cielos estaban cerrados. Y sin embargo yo seguía allí. Llegó un momento en el que yo me quise poner de pie, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, no termines de orar, no puedes ponerte en pie, sigue allí de rodillas. Y yo recuerdo que seguí, tenía unas adoraciones sonando en un equipo de sonido que yo tengo en mi casa donde lloro. Y pastor, yo estaba allí adorando al Señor, adorando a Dios, y de repente recuerdo que escucho el sonido como de caballos que están cabalgando, como una multitud de personas que van cabalgando, y comienzo a escuchar eso. Y era tanta la gloria que yo sentí en el cuarto en ese momento. Fue como un rompimiento. Dios me sacó de un momento donde no sentía nada a un momento donde mis sentidos espirituales se abrieron y mis oídos literalmente se abrieron a escuchar los sonidos espirituales, los sonidos del cielo. Y yo recuerdo que yo escuchaba que cabalgaba y que cada vez cabalgaba más fuerte, pero algo no me permitía, un temor santo no me permitía ponerme en pie. Y de repente cuando yo estoy sintiendo eso, era una de las primeras experiencias donde mis sentidos se estaban activando. No, ya no era una visión, era algo que yo escuchaba literalmente, no era que estaba dormido, estaba despierto. Y mientras yo escucho eso, yo recuerdo que en ese momento yo tenía, en Colombia llamamos un camarote, a esas camas que son de doble piso. Ajá. Y ahí pues en ese cuarto dormía yo solo. Y yo recuerdo de que yo abrí mis ojos y vi literalmente, vive Dios, pastor, vi literalmente cómo la cama donde yo dormía estaba flotando en los Bendito aires, Padre Santo. estaba flotando. Y cuando yo me hinqué y cerré mis ojos y puse mis manos sobre el piso otra vez porque estaba impactado con esa experiencia, literalmente la cama suena, cayó al piso. Hay una gloria impresionante. De hecho, yo todavía conservo esa cama. Y bueno, yo termino de orar, estaba impactado con la experiencia, quería seguir adorando, no me creía lo que acababa de ver, y Dios me dio una evidencia. Porque cada vez que Dios visita a una persona hay una evidencia. Cuando Dios visitó a Jacob, le dejó una evidencia y no caminaba igual, lo descoyuntaron. Y en ese momento, gracias a Dios, no me descoyuntaron a mí, pero yo miré la cama y vi literalmente como un pedazo de la madera se había roto. Mis padres al día siguiente me preguntaron qué había sonado en mi cuarto, o sea, que fue una experiencia espiritual, pero que trascendió a la esfera de este tiempo, a la tierra. Fue algo que me impactó mucho. Eso fue una sola vez que lo vi, no puedo decir de que lo vi permanentemente, fue una sola vez que tuve esa experiencia, pero sí me impactó a creerle a Dios por lo sobrenatural. Recuerdo que en ese momento yo estaba orando a Dios, me la pasaba viendo videos de predicadores que Dios usaba, y yo le decía a Dios, yo quiero que tú hagas eso también conmigo. Veía muchos videos del pastor Juan Carlos Harry, grandes hombres de Dios, que son admirables lo que hacen de parte del Señor. Y fue algo como que Dios abriéndome los ojos y diciéndome, lo sobrenatural no es un mito. Si tú vas a ver cosas grandes allá afuera, primero las tienes que ver en el secreto. Y es algo que siempre trato de inspirar a las nuevas generaciones de predicadores que Dios está levantando, a los nuevos ministros, que si queremos ver algo en lo público, primero lo experimentemos en lo privado, porque el que tiene una experiencia privada ya viene con una experiencia y con un currículo cuando le llegue el momento de ver a manifestar a Dios en lo público. Y esa experiencia me marcó, eso desató en mí como que un mayor deseo por ver más cosas así, pero realmente fue lo que Dios usó para aumentar en mí la sed y la hambre por conocer más al Espíritu Santo. En otro tiempo, quizá yo como mucha gente que nos pueda mirar este podcast, que no están acostumbrados o no han vivido esta experiencia con el Espíritu Santo a estos niveles. Quizá muchas personas que viven pues solamente con un sistema religioso donde
e incluso, ¿verdad? Se respeta, pero hay organizaciones denominacionales que pues niegan las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, y esto pues es triste porque eso habla o testifica que realmente pues no han conocido al Espíritu Santo. No se puede negar una vivencia. Para nosotros que hemos experimentado, es como si alguien ha experimentado una sanidad divina y alguien le dice, no hay sanidad divina en este tiempo, no hay milagros, porque hay personas que lo dicen, que se llaman cristianos o que se dicen llamar cristianas. ¿Por qué? Porque pues no conocen o no tienen una experiencia o no han tenido una experiencia personal, pero alguien que ha tenido una experiencia personal no puede negar. Amén. También la Biblia dice que no podemos callar. Amén. Entonces hay experiencias ciertamente donde uno, pues Dios se las da de manera personal, donde realmente uno dice, pues esto no lo puedo decir porque es tan fuerte, esta experiencia, esta vivencia que tuve con el Señor, que la gente que escuche eso va a decir que estamos locos, o que eso no pertenece a lo de Dios, que eso no es de Dios. Entonces, hay muchas veces esa parte que detiene a mucha gente que ha tenido experiencias preciosas con el Señor, con el Espíritu Santo, de testificar estas cosas. Pero bueno, todas las personas que sí han tenido experiencias especiales con el Espíritu Santo, pues se gozan al escuchar este tipo de testimonio, de cosas que también ellos quizás han experimentado de una o de otra forma, ¿verdad? Yo recuerdo que entre las cosas que experimenté muy preciosas fue que cuando oraba, muchas veces, por muchas noches, yo estuve orando donde no no sabía lo que era dormir, porque era tanta la presencia de Dios que me mantenía así. Entonces, hubo momentos donde orando con un grupo de hermanos, mm, llegaba yo pues, a ser ministrado por el Espíritu Santo. De tal manera que, haz de cuenta que sentía literal que mi espíritu se salía de mi cuerpo y empezaba a experimentar y oír cantos de muchísimas voces, cantos celestiales. Yo, como lo dije en otro podcast, yo no voy a decir lo que no. Hay gente que lo ha visto, yo no lo he visto así, pero yo sí oía las voces. Yo no voy a decir, yo miré los ángeles, yo vi estas cosas en el cielo. No, porque no fue mi experiencia. Más sin embargo, mientras eso sucedía, estaba el testimonio de personas que estaban ahí y que veían, dicen mis hermanos que testifican, que tanto mis manos como mi rostro, literal era como una brasa encendida, roja. Wow. Como el carbón cuando ya es lo Santo. último que queda y que sale lo rojo, encendido. Así estaba yo. Entonces cuando yo sentía que volvía de esa experiencia, de esa vivencia que tenía con el Señor, me preguntaba. No sentía dolor, no sentía que te quemaba, no sentía esto. Y pues yo les decía, no. Wow. Yo solamente testificaba porque de momento cuando sentía que volvía a mi cuerpo y que me incorporaba, pues lo único que era hacer era hablar en lenguas, alabar a Dios, exaltarlo, hasta que podía hablar de lo que el Señor me había mostrado. Entonces el Señor me mostró muchas cosas en el ámbito celestial. El Señor me dio mucha palabra con respecto a cosas que realmente hasta este tiempo yo vengo con algunos predicadores escuchando que hablan sobre esos temas. Estoy hablando de 18 años atrás, donde el Señor ya me había dado muchísimas cosas hermosas con respecto a enseñanzas especiales, de revelaciones especiales. Entonces, para gloria de Dios, pues el fin es que en sí, ¿verdad? No es que la gente por sus propias fuerzas quiera tener una experiencia así. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
y que hay cosas que están reservadas para los escogidos. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios escoge a alguien desde el vientre de su madre con un propósito especial, tarde o temprano el Espíritu Santo va a cumplir en nosotros aquello que puso en nosotros como esa señal, como ese sello, y conforme a sus tiempos, aquello se va a despertar en nosotros. Amén. Aquello se va a mover en nuestras vidas de una manera muy especial. Pero yo también te quisiera preguntar, siervo del Señor, cuántas veces o cuántos milagros, porque el Espíritu Santo dice la palabra, pues que da dones a los hombres. Y una de los dones, aparte de que el Señor te hace profetizar, que hemos visto que Dios te usa mucho, es en la operación de los milagros. Entonces yo sé que en ese has vivido experiencias muy especiales por todos lados donde has andado de gira, por muchos países, por muchas ciudades, y pues cosas que a los ojos humanos parecen tan increíbles, ¿verdad? Pero que solamente los que están ahí o el que experimenta el milagro realmente puede atestiguar que Dios lo imposible lo hace posible. Pero entre esas experiencias bonitas, hermosas, ¿qué experiencia nos puedes contar? Algo que haya marcado, algo que haya quedado en ti, Wow. algo... Sí, hay muchas. A mí hubo algo que me impactó hace poco, fue más o menos hace un año en Tijuana, después de hacer el evento allí de Cairo de Avivamiento, ¿se acuerdan? Que yo viajé para Sí, Tijuana, amén. para Tijuana con problemas de estómago, ¿se acuerdan? Sí. Recuerdo que yo llegué a Tijuana y bueno, la primera iglesia que prediqué, Dios se movió mucho en liberación, pero yo sentía como que había un rompimiento, que Dios estaba a punto de hacer algo más grande. De hecho, ese milagro quedó grabado en video. Yo estoy orando por los enfermos y una señora me trae a la hija y me dice de que la hija es sorda de nacimiento de un oído. No recuerdo, creo que era el oído izquierdo, si no estoy mal, o el derecho, de nacimiento. Y todos ahí sabían de que ella nació sin un oído. No era de que se le afectó con el transcurrir del tiempo y Dios le restauró el oído, no. Era que ella nació sin oído, ella no escuchaba nada. Y a la edad de 12 años descubre de que no tiene oído. Y yo le oré a Dios creyendo de que pues, el poder está en orar y que realmente el Espíritu Santo es el que lo hace, confiando en Él oramos. Eso está en video. Y vimos literalmente cómo Dios le puso un oído. Ella se tapó el oído bueno y le comenzamos a hablar y escuchó por primera vez ese día en Tijuana. Fue en el año 2023, en el mes de noviembre. Fue un milagro que a mí, de los últimos que he visto, me ha impactado mucho, porque es una naturaleza que no es que se enfermó y Dios la sanó, sino que venían con esa condición. Así también hemos visto mucho aquí mismo en Culiacán. Hay algo muy fresco en cuanto a los milagros. Aquí Dios siempre está haciendo cosas. Recuerdo de que usted estaba conmigo también, usted vio ese milagro allá en Quilá. Una mujer que venía con cáncer en fase 4, que tenía cuatro quistes en un seno y 5 quistes en otro. Tenía 9 quistes en total entre los 2 senos. Y oramos y le preguntamos, ¿usted se lo siente? Ella se lo sentía. Oramos y después que oramos, los 9 quistes desaparecieron completamente. Para la gloria del Señor. Esos son milagros que probablemente lo podemos decir que son milagros comunes del ministerio, que el Espíritu Santo los viene haciendo. Pero ahí hay unos que te impactan, porque no es lo mismo que desaparezca 2 quistes a que desaparezca 9. No es lo mismo que alguien que perdió el oído, Dios le restaure el oído, a alguien que viene sin oído, que Dios le ponga uno. Incluso hace poquito, la semana pasada estuve contando a mi hermana Silvia aquí en el podcast un milagro que únicamente lo he visto una vez en mi vida. Eso sí me impactó. Contaba de que predicando en un país, estaba en una iglesia mediana, muy bonita, muy bien arreglada. Predicamos y a la hora de orar Dios comienza a hacer ciertas cosas. Pero había una mujer que se había accidentado y la habían operado, le habían hecho como 7, 9 operaciones. Y ella tenía 5 o 7 años que se había accidentado en una moto y había perdido el tobillo, creo que el tobillo derecho. Y ella caminaba así, caminaba con un pie así y con el otro así. Caminaba así. Cuando ella viene, ella me dice, siervo, yo quiero que usted ore por mí.
Y yo le digo, amén, ¿qué tiene que hacer Dios para que usted sea sano, para que usted camine bien? Y la respuesta que ella me da me asusta, porque ella me dice, Dios, ella me explica lo que tiene. Y a mí dice, la única manera que yo camine bien es que Dios me coloque un tobillo. Y yo le pregunto, ¿y usted qué le dicen los médicos? No, los médicos dicen que no, es imposible reconstruirme el hueso del tobillo. Me han intervenido 7 veces quirúrgicamente, los médicos no pueden hacer nada. Y yo oré inicialmente por ella, oramos por esa mujer. De esa mujer me quedaron unas fotos que las voy a buscar y ahora las vamos a poner en el podcast. Porque había gente grabando, pero los videos nunca me llegaron. Pero hay fotos de cuando no tenía el tobillo y habían fotos luego cuando Dios le colocó el tobillo. Amén. Ella me muestra su pie y me muestra el pie y se le miran muchas cicatrices de las operaciones y del accidente. Y no se le mira tobillo. Tenía el tobillo, no tenía tobillo. Oramos, inicialmente cuando oramos, y ella está sentada, yo le digo, levántese, camine. Y ella, esa mujer tenía mucha fe. Por ella se levantó caminando, pero caminaba igual. Ella quería ayudar a Dios. Y yo le decía, ¿cómo se siente? Y ella me decía, me siento bien, Dios lo hizo. Pero era leguas que no había hecho Dios el milagro. Porque se veía cuando usted ve cuando usted sabe cuando Dios lo hace y cuando Dios no lo hace. Y yo tenía esa sensación. Y de repente a mí se me pone un fuego en mi mano derecha. Sentí como una bola de fuego que se me pone. Y yo comienzo a sentir el fuego. Y veo que ese fuego se me mete en todos los huesos. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, dile que mi fuego ahora la va a sanar. Y la mujer está caminando así normal, intentando ayudar a Dios. Y yo le digo a los mujeres, estén atentos, porque ahora el fuego de Dios va a hacer el milagro sobre ella. Ya no la toqué, ya no le impuse la mano. Ya simplemente declaré lo que el Espíritu Santo me dijo que declarara. Oramos y bueno, declaramos la palabra. Ella comienza a danzar. Ella cae al piso. Y cuando ella cae al piso, yo en medio de la unción, sintiendo lo que sentía, yo agarré a una servidora y le quité un mantel. Sé que cuando uno está en unción, uno toma una autoridad sobre todas las cosas. Y yo le tomé el mantel y yo se lo tiré sobre los pies a ella. Y yo le dije, vive Dios, que ahora Dios le va a construir, Dios le va a poner un tobillo. Así, en medio de la unción, yo loquísimo. Pero ya yo después, que yo veo que ella está tirada en el piso y pasan los segundos, yo dije entre mí, Dios mío, ¿qué declaré yo? Porque tenía que ser un tobillo que Dios le tenía que poner, porque ya yo me estaba comprometiendo de que Dios le estaba operando. Amén. Ella estaba allí, yo comienzo a orar por otras personas, yo llevo al pueblo a Cadores, pero yo no quería que la mujer se levantara, porque donde la mujer se levanta había mucha gente grabando, y donde Dios no le colocara el tobillo, iba a quedar mal. Pero yo tenía fe de que Dios lo iba a hacer, sin embargo tenía miedo. Y yo, bueno, declaro la palabra, de repente yo no me doy cuenta cuando ella se levanta, ella comienza a caminar bien y todo el mundo comienza a aplaudir, la gente comienza a llorar y yo no le he mirado el tobillo, yo le digo, corra, y la mujer da una vuelta a la iglesia así, pastor. Bendito. La iglesia es un poquito más grande que Corona de Gloria, se dio la vuelta así, toda la iglesia, corriendo, la mujer no se cayó. Y cuando llegó otra vez allí, que todo el mundo está nadado porque la que no podía caminar recto, la está corriendo, se me dio por mirarle el tobillo. Cuando yo le miro el tobillo, a mí me sorprendió eso, pastor. Dios le había emparejado el pie, le había puesto el tobillo y aparte le había borrado las cicatrices de las operaciones. Bendito el Señor. Ese milagro me impactó demasiado. Bastante. Fue un milagro que impactó mi vida para siempre. Eso me hizo creer a Dios por ver otras cosas. Uno como hombre de Dios siempre busca como que... Yo tengo una frase, pastor, y es que Dios es tan grande que Dios únicamente cabe en el espacio que uno le haga. Y uno como hombre de Dios siempre tiene que hacerle espacio a Dios para ver cosas mayores. Y mayores, y yo estoy pidiendo a Dios por ver otras cosas que aún no he visto. Pero de todas las que he visto, creo que ese milagro de esa mujer que no tenía tobillo y que literalmente Dios le colocó un tobillo y le desaparece la cicatriz, ese milagro a mí me impactó para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántos más milagros poderosos? También por ahí me acuerdo que contabas un testimonio de una mujer en Mazatlán. Con la pastora Araceli. La pastora Araceli. Me acuerdo que hubo un testimonio poderoso también ahí de sanidad, ¿verdad? No sé si lo recuerdas. Sí, claro que lo recuerdo. Recuerdo que fue un lunes. Yo no tenía agendado predicar allí. Yo prediqué únicamente el domingo y yo me venía el lunes. Y la pastora se puso de acuerdo con el pastor Andrés para que yo predicara ese lunes allí, en horas de la noche. Yo fui, yo prediqué. Dios comienza a hacer algunas cosas. Recuerdo de que, voy a hacerlo corto. Dios comienza a hacer algunas cosas, comienza a hacer milagros. Una mujer que tenía flujo de sangre, Dios le detuvo el flujo ahí mismo. Fue impactante. Y en medio de la unción, me traen una mujer en una silla de ruedas.
Y cuando me traen a la mujer en la silla de ruedas, eso está en mi Instagram, de hecho, pero está únicamente la segunda parte. La primera parte de la que voy a contar, eso muy poca gente la sabe, únicamente la gente de confianza. Yo oro por ella, me tiro de rodillas, yo estoy pidiendo a Dios que la levante, pidiendo a Dios que la levante. Y llegó un momento en donde yo dije, ya, yo oré lo que iba a orar, y si Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y yo le digo a ella, levántese y camine. Y cuando ella se levanta, ella se cayó al piso. Y el predicador que está orando por ella ahora la está ayudando a levantar. Y todo el mundo está grabando eso. Y fue en un momento una vergüenza grande para mí. Yo oré en mi fuerza y le dije que se levantara y no se levantó, se cayó. Y con humildad lo puedo decir, se cayó. Andrés vio cuando se cayó, todos vieron que se cayó. Ella se cayó y yo le digo, siéntese. Cuando ella se sienta bien frustrada, yo allí le clamé a Dios en silencio, ya no con el micrófono. Y me quedé ahí esperando en Dios y escuché al Espíritu Santo hablarme. Esa experiencia me enseñó a mi pastor de que los milagros y ninguna manifestación de Dios es con la fuerza, con la oración del hombre. Todo es con la voz delicada del Espíritu Santo. Amén. El poder está en dejarnos guiar. Yo la primera oré y se me cayó, duré como 5 minutos orando, allí, se cayó. Ya cuando ella se sienta, el Espíritu Santo me habla y me dice, dile que camine como si nunca hubiera estado allí. Y yo la miro a ella, ahí, que ya no, y la que menos tenía fe era ella ahí, pastor, porque se cayó. Y yo le digo a la hija de ella, ¿hace cuánto ella está allí? Y la hija me dice, hace 20 años que mi mamá no se pone en pie. Hace 20 años que no se pone en pie. Y el predicador le dijo que se levantara y se cayó. Ahí no había fe ya después que se cayó. Pero ya había una voz del Espíritu Santo que había dicho, dile que camine como si nunca hubiera estado allí. Y yo suelto el micrófono y yo le agarro por las manos a ella. Y le digo, usted va a olvidar todo lo que pasó. Usted se va a olvidar de los 20 años sentada allí. Y usted va a caminar como si nunca hubiera estado sentado en esa silla. El video está en mi Instagram. De hecho, este es uno de los primeros videos que aparece en mi cuenta de Instagram. Yo le digo a ella, levántese y camine como si nunca hubiera estado allí. La mujer de repente se levanta, comienza a caminar y la iglesia se quería caer. La iglesia se volvió loca porque es que vio que la hija dijo 20 años sin caminar. Aparte vieron que en la primera oración se cayó y que no podía caminar. Y ya en la segunda, después que el Espíritu Santo habló, inmediata, mira, si un milagro le puedo atribuir, yo todos se los atribuyo al Espíritu Santo. Pero si uno en especial, el Espíritu Santo me enseñó algo, fue en ese. Porque yo vi cómo en mi fuerza fracasé y cómo en el poder de oír su voz, vi una mujer de 20 años sentada en una silla de ruedas, cómo se levantó y caminó. Eso a mí me impactó, pastor. Bendito sea el Señor. Cuánta operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso porque yo he visto tantos milagros, tantas cosas poderosas, hermosas también. Pero del Espíritu Santo yo también he aprendido que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, instruye, corrige, Amén. Enseña, guía. Y muchas personas están siendo guiadas, enseñadas, corregidas y se dejan guiar, porque no. El Espíritu Santo tampoco va a forzar a nadie que no tenga un corazón dispuesto para dejarse guiar, para dejarse enseñar, para dejarse corregir. Nuestra voluntad siempre tiene que estar dispuesta a toda la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. He visto al Espíritu Santo no haciendo eso, pero cuando el hombre alcanza una madurez, y alcanzar una madurez, lo hermoso en el ámbito espiritual, como una persona, aunque sea joven, puede alcanzar una madurez, y el Espíritu Santo hace otra operación ahí, que es dar poder. Amén. Entonces, el poder es muy importante, porque muchas personas que recién reciben a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar con ella, pero empieza a trabajar en esa forma, enseñándoles, iluminándoles, corrigiéndoles. O sea, los está llevando a una madurez, a un proceso de madurez, hasta que la persona madura, que el Espíritu Santo sabe que aquella persona está fundamentada en una fe firme con el Señor, que en la omnisciencia de Dios, Dios sabe que ese corazón tiene la medida de amor para ya no apartarse del Señor, para servirle con fidelidad, para
para ser fuerte en el Señor. Entonces viene la manifestación del Espíritu Santo a nuestras vidas ahora para darnos poder. Del Espíritu Santo aprendí que el poder, qué hermoso cuando dice el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros. Amén. Se está hablando de dos aspectos ahí donde está diciendo el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros, pero también se va a manifestar por fuera. Entonces, el poder del Espíritu Santo, el principal poder del Espíritu Santo que llega a la vida de una persona, es para que la persona tenga el poder de soportar la prueba, de mantenerse firme, fiel, bajo cualquier circunstancia. El poder es para que venzamos toda tentación. Entonces, esa es una operación de poder que da el Espíritu Santo en la operación del trato personal Amén. conmigo, dentro de. Amén. Pero está el poder también del Espíritu Santo, que es el que opera para que nosotros de una manera exterior manifestemos al Espíritu Santo, Amén. como dice, con nosotros. Amén. Como algo que nos une a Él y Él está aliado siempre y cuando nosotros estemos dispuestos completamente a la dirección de lo que el Espíritu Santo está determinando. Amén. Qué hermosa son los dones y los ministerios que el Señor da, porque Dios usa a siervos de Dios como evangelistas, con milagros, con poder de liberaciones, como profetas, con ciencia, con cuántas cosas. Dios usa a hombres de Dios que le da la revelación del apostolado, como maestros, donde el Espíritu Santo pues les abre un entendimiento que realmente lo que una persona habla por el Espíritu no lo habla por su mente. Amén. ¿Por qué? Porque él mismo está recibiendo la palabra que está hablando, es como si otro la hablara y él la está recibiendo. Esa es una experiencia poderosa del Espíritu Santo, de cosas que mucha gente no va a entender. Mucha gente quiere encontrar en la Biblia conforme a letra lo que lee para interpretar. Y la Biblia es el único libro que lee al ser humano. Amén. O sea, no es un libro que se tiene que leer, sino que se tiene que dejar que la Biblia, la palabra que es por el Espíritu Santo inspirada, que nos conoce a nosotros, Amén. nos examine a nosotros. Amén. Por eso, a la medida que nosotros despedimos un olor de sinceridad, de pureza, donde nosotros buscamos a Dios en esta palabra sin contienda, sino con hambre, al instante esa palabra empieza a hacer un efecto Amén. conforme a nuestra necesidad. Nadie sabe la necesidad del corazón del hombre más que el Espíritu Santo. Amén. Pero qué hermoso es cuando el Espíritu Santo, nosotros al escudriñar las Escrituras, al buscar escudriñar las Escrituras, conforme al deseo de nuestro corazón, ese olor que da testimonio y que lo conoce Dios. Él sabe en su omnisciencia cómo nos acercamos a Dios, y como contienda, Amén. ¿sí? No vamos a recibir nada. Amén. No vamos a ser bendecidos por esta palabra, que por la palabra de Dios. Entonces, del Espíritu Santo, pues podemos, como lo dicen, amanecernos hablando Amén. tantas operaciones, cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un amigo cuando nosotros sabemos realmente amarlo y respetarlo. Él nos trata de una manera muy especial en la intimidad, en el corazón. Siempre está allí con nosotros. Dijo el Señor, estaré con vosotros todos los días a través del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Entre las experiencias bonitas, hermosas, también he tenido experiencias, en mi caso, de liberación. Wow. A mí el Señor, el Espíritu Santo, empezó a usarme en liberación. Hay campos donde Dios usa a los hombres de Dios, ¿verdad? Con milagros, a otros de otra manera, pero algo que el Señor puso por gracia, cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo, me mudó en otra persona, es que empecé
a ser usado Wow. por liberación. Yo ya lo platiqué en una ocasión, que si algo le tenía yo temor precisamente, era una persona Con espíritus. que tenía problemas espirituales, como decimos Santo. aquí, ¿verdad? Problemas que tenían demonios, endemoniados. Amén. Y era algo que era lo único que yo dentro del campo de trabajo que yo hacía, yendo a muchos pueblos, a muchos lugares, a llevar la palabra desde muy joven, siempre le pedía al Señor que no se presentara una manifestación de alguien que tuviera demonios, porque eso me daba mucho miedo. Y parece que Dios siempre, con aquello que le decimos, Señor, no, mira aquí esto, no, parece que, no, pues parece que eso es lo que yo te voy a mostrar. Santo. ¿Sí? Por eso dice Pablo, en esa debilidad yo te voy a mostrar mi poder. Y empezó el Señor a usarme a tal grado que lo dije, ¿verdad? Y lo he dicho a muchos hermanos, yo le tengo más miedo a veces que me muerda los talones un perrito de esos chihuahueños que le dicen chiquito, Sí. a enfrentarme a una lucha con una guerra espiritual. Para gloria del Señor, me llevó el Señor a muchísimos lugares que había gente en condiciones donde la verdad estaban muy llenos de demonios. En la iglesia de Memento Cristiano, aquí en esta casa, Corona de Gloria, algunos hermanos, obviamente los pioneros que anduvieron conmigo desde el principio, ¿se acuerdan? A cuánta gente nos traía en cada culto con problemas de espíritus inmundos para que oráramos por ellos. Pastor, cuénteme su primera experiencia ministrando liberación en su ministerio. Pues son tantas, ¿verdad?, que se presentaron cuando me bautizó el Espíritu Santo de esa manera. Yo empecé a experimentar un fuerte avivamiento. Amén. Empecé a predicar y para mí ya no era fácil terminar un culto porque era un mover Wow. donde la gente pues era ministrada sin que fuera tocada tan solo. O sea, allí había testimonios de que enfermos allí mismo sin ser tocados quedaban sanos. Allí mismo en la calle donde estábamos haciendo los servicios, cuando empezamos, la gente quedaba libre de demonios. O sea, eran sacudidos por el demonio. Wow. Y de ahí se levantaban completamente libres. Pero sí, yo entre muchas cosas que viví, de ver personas, a mí me tocó ver personas, una señora corriendo por un cerco de alambre de púa. O sea, eso era algo anormal completamente, o sea, ilógico que un ser humano pueda hacer eso. Y menos, la mujer estaba descalza, corriendo y volteando para donde estaba yo, como burlándose. ¿Sí? Ahí tuve una lucha muy fuerte con esa persona en un pueblo que se llama Las Milpas. Yo recuerdo que en esa ocasión esa mujer, mientras que estábamos ahí, estaban varias personas, varones, porque la tenían que sostener entre varios, y a muchas veces cuando ya el demonio la poseía, esa mujer los agarraba a los hombres como si fueran pues una toalla, un trapito así, los aventaba. Entonces no fue fácil orar por esa persona porque había muchas cosas que a nuestra humanidad siempre nos van a turbar. O sea, una persona de Dios, tanto en el ámbito que Dios le está usando, en sanidad, en liberación, predicando, en lo que sea, siempre va a sentir uno el temor humano. Pero el temor humano siempre va a ser una señal de que somos dependientes del Señor. El peligro está cuando estamos envanecidos. Y no me da miedo, yo puedo, ahí es donde está lo terrible. Este peligro. Pero mientras temblemos por dentro, donde realmente dice uno, cualquiera puede decir, qué valiente el hermano, mira. No es que seamos valientes, es que estamos confiando plenamente que el que lo va a hacer es el Señor, es el Espíritu Santo, es el poder de Jesucristo que opera en nosotros. Nosotros no. Entonces, eso es bueno. Yo me acuerdo que tenía ese siempre temor de decir, ay Señor, ayúdame, porque no dejaba de ser algo tan terrible ver cómo el demonio sacudía a aquella mujer. Aquella mujer se iba para atrás y se da cuenta que era una regla.
con su boca cerrada, ella emitía sonidos, pero sonidos que no son normales. O sea, por una garganta gritando quizás no puede emitir ese sonido como algo que estuviera hirviendo, algo fuerte, como un ronquido por dentro. Se le veía el mover de su estómago a la mujer, cómo se movían los demonios. Se vuelve a levantar como regla. Hay cuenta que nadie... Las charolas de su casa tronaban puertas, se abrían, se cerraban. Allí lo que estaba era algo que la verdad fue una de las luchas muy fuertes que yo pues fui tentado a renunciar a ese momento. Estaba un hermano que fue el que me llevó a ese lugar donde me dijo, ahí hay una necesidad para que fuéramos a orar, y este hermano salió y se fue. No quiso saber nada, me dejó solo cuando vio esas cosas. Y yo recuerdo que cuando ya no podía más, que ya me sentía yo muy, muy cansado, porque muchas veces, aunque sabemos que es el Señor, sí, cada vez necesitamos muchísimo nivel de consagración, de ayuno, de oraciones. Y ahí nos damos cuenta que nunca es suficiente como para decir o jactarse que ya estamos listos para cualquier cosa. O sea, siempre tenemos que estar dependiendo, no jactarnos jamás de poder nosotros por nosotros, o que somos alguien. Yo recuerdo cuando fui a orar por esa mujer y el hermano me llevó, un hermano que emito su nombre por prudencia, me llevó ahí. Yo iba con la seguridad, pero era una seguridad humana. O sea, sin darme cuenta yo mismo, haz de cuenta que decía, no, ahorita vamos y ahorita llegamos y ahorita se va el demonio. O sea, se cae, es un hilo muy delgado. Amén. Estas áreas son campos donde uno camina muchas veces creyendo que lo está haciendo bien y sin darse cuenta ya nos metimos a la otra parte donde es nuestra carne. Cuando empecé eso, empecé dentro de mí ya no tanto a reprender que te vas demonio, que en el nombre de Jesucristo, sino orar e interceder, a decir, Señor, cúbreme, perdóname. Amén. O sea, empecé a reconocer y a recordar que yo llegué seguro de que ahí aquello iba a ser fácil. Cuando ya mencioné la sangre de Jesucristo, el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, porque muchas veces nosotros al orar por una liberación mencionamos mucho la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo el Señor la derramó para nuestra salvación. El Señor dijo que en el nombre de Jesús íbamos a echar fuera todo demonio. O sea, se tiene que mencionar en el nombre de Jesucristo. Es muy diferente a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera todo demonio. Entonces yo estaba orando en el nombre de Jesús, más sin embargo hubo un momento donde dije, Señor, por el sacrificio eterno, que tú fuiste inmolado de antes de la fundación del mundo. Señor, declaro que en este momento tú te apiadas de esta mujer y la haces libre. En el nombre de Jesús. Aquella mujer cayó al suelo, que la verdad yo pensé, y todos pensamos que se iba a quebrar el cuerpo del golpe que se pegó. Pero cuando se cae, ella despierta. Y realmente su rostro era otro rostro. Se cuenta que su rostro resplandecía. Dios la liberó. Aquella mujer quedó libre al instante. Wow. Pero fue algo tan tremendo lo que se movió ahí, entre otras experiencias. Y bueno, no sé en los tiempos, ¿verdad? Los podcasts, porque nos agarramos a hablar y aquí nos amanecemos. Qué impactante. Pero yo quiero decirle a los hermanos que oran por liberación que es bien importante que se tomen en cuenta ciertas cosas. Uno como varón, por ejemplo, no es prudente que vaya a orar uno por una mujer, más si es una mujer que está sola. Les voy a decir por qué. Yo tuve una experiencia donde fuimos a orar y me invitaron, y los hermanos que me invitaron, que iban a orar por esa mujer que tenía
un cáncer en su cuello, tenía así, se puede decir, ¿qué es? Un acceso. Claro, como un tumor. Como un tumor. Entonces ella ya estaba, pues ya se veía como para morir, los puros huesitos. Y yo me acuerdo que llegamos a ese lugar, aquí en Culiacán, un lugar que se llama la Loma de Rodriguera, yendo para un poblado. Y las personas que iban ahí conmigo, o sea, los hermanos que realmente eran los que me llevaban, los que me invitaron a mí, no fueron. Entre ellos había unas hermanas que eran guerreras de oración, que Dios las usaba en liberación. 2 hermanos varones tampoco fueron. Y el hermano de ella, que era cristiano, de esa mujer, tampoco fue. Wow. Entonces ahí estaban unos hijos de la señora, incrédulos, que no conocían de Dios, pero querían que se orara por su mamá para que Dios hiciera un milagro. Claro. Entonces me pedían que yo orara. Y yo les decía, no, pues es que estoy esperando a unas hermanas y unos hermanos que van a venir. No, pásele usted y ore, pues ya no llegaron, ya había pasado casi 2 horas de retraso. Bueno, esas casas son casas de adobe, esas casas que las hacen como con lodo, con barro, oscuras por dentro, que no tienen ni ventanas. Y son de esas casas que uno se mete y hasta por allá al rato se empieza medio a ver. Santo. Entonces cuando me metí allí, yo le dije a los muchachos y a una hija y a 2 muchachos, le dije, quédense afuera, le dije, aquí afuera, esperándome, porque pues voy a orar por liberación. Y a mí me enseñaron que pues cuando había gente incrédula, gente inconversa, que tuviera mis medidas, porque pues el demonio se les podía meter a ellos, salir y meterse. Y yo lo hice con toda limpieza. La mujer ya se veía pues muy mal. No tenía fuerza para moverse la mano, los pies. Ella traía un short de esos largos, de esos que cortan un pantalón abajo de la rodilla, una playera. Y cuando empiezo a llorar ahí, el piso era de tierra, el lugar. Cuando yo empiezo a orar por esta mujer, ese tumor le empieza a crecer, como hacerse como blanquisco, como una bomba de agua que decimos, que le aplasta, que tiene agua y que se hace como que se va a reventar. Era algo tremendo que la primera lucha que yo tuve era que me va a brincar aquello que está ahí. Y pues yo estaba a un lado de ella. La segunda lucha que yo tuve cuando estaba orando, y ella, pese a que no se podía mover la cabeza, la empezó a girar. Da cuenta que los dientes, los colmillos le crecieron, literal. El pelo, así como estaba acostada, se le empezó a levantar así. Da cuenta que se le empezó a hacer así para arriba. Wow. Pero acostada la mujer, ella no podía mover las manos como para decir, ella se estaba ayudando con nada, solo se estaba manifestando eso. Yo ya lo había visto en otra ocasión, a gente que cuando hablaba la voz como ronca, fea, como si fuera un ronquido de animal, y todo eso. Entonces, yo empecé a sentir que bajo mi pantalón, así, por los zapatos, se empezaron a meter como si fueran así culebritas, así chiquitas, y sentía que caminaban hasta no llegaban más allá de la rodilla, hasta ahí llegaban, pero un movimiento continuo. Yo sabía que era un ataque del enemigo, pero siempre estaba con la lucha como de querer dejar de ministrar a la mujer para pues, revisar a ver si no estaba parado en una cueva de culebras, ¿no? Entonces, seguí adelante. Yo nada más intercedía, Señor, cúbreme, no permita que quede avergonzado, y orando. Ya la mujer, aquel tumor ya era algo que iba a explotar. Santo. Tomo el aceite, empiezo a rociar aceite en su cuerpo y se sacudía, se movía horrible. Empiezo a sentir como si fuera literal
murciélagos en mi espalda aleteando. Pero eran como si me hubiera metido en una cueva de murciélagos. Wow. Sentía aleteos y aleteos que me golpeaban la espalda. Todo eso eran distracciones. Wow. Ya sentía yo la victoria y cuando de repente aquella mujer, sin mano humana que le ayudara, dice lo que llega a ser el maligno cuando se toma de una persona y no quiere salir, levantó a aquella mujer. Aquella mujer no se anduvo enderezando para levantarse sobre su cama, se levantó como regla, siendo que no podía moverse. Volteó hacia donde yo estaba de frente, arriba de ella de la cama, e hizo como que se iba a quitar su ropa. Yo ya no pude más. ¿Por qué? Porque aquella mujer, al hacer eso, el demonio la iba a postrar otra vez. ¿Sí? Wow. Era como, mi mamá no podía mover las manos, mi mamá no podía quitarse la ropa. Era imposible que ella pudiera hacer eso. Entonces la familia hubiera tenido, imagínense, no había nadie conmigo como para que me defendiera y dijera, no, es que esto pasó así. Si hubiera habido personas conmigo, no pasa eso. Claro. Entonces, ahí la importancia de que muchas veces, dentro de los testimonios que uno tiene, va aprendiendo a qué es las cosas que a veces conviene. Muchas veces, igual decimos a una iglesia, se mete una persona, la trae, la persona se le empieza a manifestar el demonio, dejamos el culto, nos vamos a atender a la mujer, ¿y qué pasa? Le dejamos de dar la gloria a Dios. Eso era la operación del maligno. Claro, eso era lo que el maligno quería hacer, cortar la alabanza para Dios. Entonces, de una u otra forma, nosotros siempre, cuando hay manifestaciones así en este tiempo, hemos aprendido a decir no. Ya sabemos que está esa manifestación a la cual vamos a orar, pero una vez que se termine el servicio. Amén. O hay un grupo de hermanos que están para orar por la liberación. Amén. Fuera del templo, en un lugar especial, se va a orar por esta persona. Pero no se va a detener el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque son de las cosas que el maligno siempre va a estar ahí queriendo hacer daño, ¿no? Y muchas más cosas, ¿verdad? Porque estos temas son de contar testimonios, no son muchísimos testimonios, son muchos años donde hemos visto cuántas cosas, ¿verdad? Testimonios muy fuertes, muy poderosos de liberación, pero pues yo también quisiera hacer lo que usted nos contara algo más de lo que usted recuerda en ese caminar con el Señor. Amén, pastor. Bueno, antes de contar algo, quiero tomar una referencia de la palabra para irle dando ya forma, pastor. Creo que el tiempo ha avanzado. Sí, amén. Creo que ya tenemos la hora pasaditas. Hay un versículo que me gusta mucho. Está en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Algunas veces lo he predicado. Recuerdo que la última vez que estuve por aquí, en marzo, prediqué de eso, de ser guiado por el Espíritu Santo. Y creo de que más que las experiencias y las manifestaciones, el Espíritu Santo viene a traer dirección a la vida del creyente. El Espíritu Santo es el que le da sentido a la vida del creyente y este versículo me gusta mucho. Juan 16, versículo 13, que dice de la siguiente manera, pastor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Jesús está hablando de una de las funciones vitales del Espíritu Santo. Número 1, guiar, pero número 2, revelar la voluntad del Padre para con cada vida, para con cada día. Amén. Revelar el Espíritu Santo, pastor, es una persona real que tiene acceso a la voluntad de Dios y que por medio de Él es quien se nos revela la voluntad de Dios a nosotros como creyentes. ¿Por qué toco este tema? Porque no se puede hablar del Espíritu Santo sin decir de que realmente más que manifestaciones, Él es quien nos guía. Yo un día dije algo, pastor, en medio de un mensaje, dije, el Espíritu Santo no está comprometido a manifestar lo que el predicador dice. El Espíritu Santo únicamente está comprometido a manifestar lo que ya Dios decidió hacer. Amén. Y quiero instar a esta generación, no solamente de predicadores, sino de creyentes,
que podamos detener un tiempo nuestro deseo, nuestra oración, a poder percibir la voz del Espíritu Santo. En la voluntad de Dios está el poder, pastor. No hay una oración mejor que la que se ora en la voluntad de Dios. Y creo de que este cortico es para aquellas personas que desean ver a Dios manifestarse. Él cree en los dones, creo de que los dones que cada quien tiene están para manifestarse, pero los dones únicamente se manifiestan donde la voluntad de Dios decide que se van a manifestar. Imagínense que alguien teniendo el don de sanidades, pero ve a un enfermo que no quiera nada con Dios, que esté viviendo una vida rebelde a Dios y que Dios en ese momento lo tiene en un proceso. Que venga uno con el don a decir, ahora mismo sánate en el nombre de Jesús. Tienes el don, estás declarando el nombre de Jesús, pero si el Espíritu Santo no te ha revelado que la voluntad del Padre es sanarla, ahí nos vamos a quedar todo el día. Entonces, de dar esta enseñanza, ya hemos hablado de algunas manifestaciones que son impactantes, gloriosas, pastor, de verdad que me imagino, y porque lo he escuchado en estos más de 20 años de ministerio que usted tiene, las manifestaciones son gloriosas. Me ha tocado escuchar muchos testimonios. Un testimonio una vez, pastor, que usted estaba de rodillas y alguien se le acercó. Yo quiero que terminemos este compilado con ese testimonio. Me contaron una vez que usted estaba de rodillas orando, se acaba de acabar un culto y una persona se acercó como a despertarlo y dicen que voló metros y que todo el mundo lo vio, como esa persona salió en el aire volando. Eso, para creerlo, hay que estar ahí. Pero yo lo creo porque tengo fe, pero me gustaría que usted, pastor, nos contara acerca de esa experiencia ya para cerrar este vídeo. Sí, en esa ocasión yo estaba postrado, ya terminé el culto, pero yo sentía todavía el estar en la presencia de Dios. Sentía que no podía decir, se terminó el servicio, pero yo no podía todavía. Al caer hincado yo, un hermano, ¿verdad? Hace muchos años de eso. En ese tiempo era cuando pues realmente yo estaba buscando día y noche al Espíritu Santo. Era algo increíble porque yo los cultos ahí recuerdo que la gente, cuando uno levantaba las manos, la gente caía. Entonces, para entonces, pues como yo venía de una iglesia que todo eso decían que era del diablo, que era malo, pues obviamente yo todavía tenía el prejuicio incluso llegué a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, perdóname, yo no lo quiero tumbar porque a mí me habían metido en las venas que esas cosas no eran de Dios. Pero al ir entendiendo que yo no tenía ese deseo meramente, sino que era una manifestación que cuando la gente caía en esa unción, se levantaba testificando sanidad, liberaciones, transformaciones, o sea, cosas así. Wow. Entonces, pues, tuve que empezar a vivir algo que nunca había vivido, de decir, aceptar que aquello era de Dios. Cuando más me acusaban de decir, no, que este hermano trae demonios. Yo recuerdo que cuando la vida religiosa la llevé por muchos años, pues era fan de estar mirando la televisión, todo programa, hasta concursos de baile y todo lo que salía ahí, todos los deportes, y no podía yo salir. Yo estaba en la iglesia, literal, en muchos cultos pensando en el juego, que cómo estaría el resultado, en medio de la vida religiosa, con un desespero que se acabara para ir a ver. Entonces, cuando me pasó esa experiencia de llenarme, que el Señor me llenó de su Espíritu Santo, ni tele, ni nada me apetecía. O sea, fue al revés. O sea, en vez de todo aquello que yo hacía, que me acusaban al revés, que yo estaba más peor ahora, que estaba terriblemente mal. Claro. Pues digo, bueno, si esto terriblemente mal me lleva a estar buscando puro santidad. Y no era que me esforzara, sino que era algo que un deseo que me estaba promoviendo continuamente. El Señor era un hambre, era un deleite. No había para mí otra cosa más que eso. Entonces, esa vez, en esas condiciones que me sentía tan lleno en la comunión con Dios, al estar hincado un hermanito, en su buen sentir,
¿verdad? Porque lo hizo con su buen sentido de orar por mí. Puso sus manos sobre mi cuerpo. Y así como puso sus manos, Salió volando. fue arrojado, pero fácil, yo creo unos 3 metros. Wow. Hacia atrás. Él no se golpeó, porque si algo experimenté yo del Espíritu Santo, que me tocó estar en la iglesia administrando, igual sin tocar a la gente, nada más al hacerle de esta manera. Y la gente, muchas veces me tocó ver cómo se iban hasta atrás, o sea, se iban metros hacia atrás. Pero nunca, jamás, nadie salió golpeado. Alguien que dijera, me lastimé, me fracturé, me quebré un hueso, o sea, jamás. La gente siempre testificó como que caía sobre una esponja, algo. Wow. Algo hermoso. Entonces, impactante. Sí es algo que pues dentro de esos testimonios uno mira qué hermoso es cuando la persona se está llenando. Y la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo ciertamente es el Espíritu cuando entra en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Sí? En Edén, el hombre teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu se apartó del hombre. Cuando Cristo resucita, le dice a sus discípulos, recibid el Espíritu. De ese Espíritu que reciben en Juan capítulo 21, en el soplo, fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero ellos en el Pentecostés dice que fueron llenos. Entonces, la experiencia de la llenura es una experiencia en la cual nosotros como hijos de Dios hoy podemos sentirnos llenos, pero lo cotidiano, la necesidad, los quehaceres, los afanes que nos van desprendiendo, voluntaria o involuntariamente, nos van como vaciando de aquello que de repente sentimos que algo puede fluir fácilmente, que algo leemos y brota tanta palabra para hablar. De repente lo mismo lo leemos y no fluye. Exacto. ¿Por qué? Porque entendemos que nos estamos vaciando, no porque estemos pecando, sino porque estamos descuidando precisamente esa relación íntima. Mucha gente cree que el ministerio es una relación íntima con Dios, y el ministerio es un servicio en el cual podemos vivir trabajando para el Señor, pero si no le damos el tiempo de intimidad al Espíritu Santo, dice que el Señor trabajaba ciertamente, sanaba a los enfermos, les hablaba la palabra del reino, pero dice que de repente dejaba todo o se apartaba a la intimidad con el Padre. Entonces, esa relación es la que nos va a mantener llenos del Espíritu Santo, buscar esa intimidad, esa vida. Entonces, la llenura continuamente los mismos apóstoles la experimentaron. En el Pentecostés, en Samaria, donde quiera que iban, dice, y fueron todos, no dice menos los discípulos porque ellos ya habían sido llenos. Es una diario, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es entender que estamos en una lucha continua con el mundo exterior que está provocando que nuestra vida de una otra forma se vaya como vaciando de esa relación, de esa comunión. Y necesitamos entonces volver nuevamente a buscar esa intimidad, esa comunión con el Señor, ¿verdad? Pero pues yo como última sugerencia le doy a todos los cristianos, a todos los hermanos, es que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, que busquemos, que no estemos nomás diciendo, yo soy influyente porque tengo un ministerio y Dios me tiene que responder porque yo soy un servidor que trabajo mucho predicando. No, o sea, no es así. Incluso podemos decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y muchas cosas, pero el Señor va a decirme, no te conozco, porque no tenemos ese espacio de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, eso es mi recomendación. Amén, pastor. Yo creo que podemos cerrar esta época con una oración. Amén. Una oración a favor de esa llenura, pastor. No solamente de que vengan gente con una intención de un día, sino de permanecer llenos. Porque una cosa es buscar y llenarse un día y luego vaciarse, otra cosa es permanecer lleno. Y me gustaría, pastor, que usted de una manera ahí práctica, corta, pudiese orar por la llenura del Espíritu Santo a favor de todos los que están viendo este video. Amén. En nombre de Jesús, ahí donde estás, amigo, hermano, oremos al Señor.
tomo autoridad en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, va a tratar en cada vida y en cada corazón de tus hijos que en esta van a escuchar esta transmisión, este mensaje, Señor. Cuánta necesidad hay en la tierra, Señor. El hombre caminando sin Dios y sin esperanza. Y tú dejaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de los hombres de Dios se hablase el evangelio de poder, el evangelio de gracia, de salvación. Y cada que anunciamos tu evangelio, tu palabra, Señor, tu nombre es glorificado, Jesús. El Espíritu Santo respalda toda palabra cuando se habla el nombre de Jesucristo, cuando se habla su palabra, su evangelio. Señor, llena a tu pueblo, llena cada vida, a cada joven, Señor, levanta generaciones llenas del Espíritu Santo. Tu palabra dice, no os embriaguéis con vino, allá hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Tu palabra dice, no resistáis al Espíritu Santo, ni lo contristéis, ni lo apaguéis. Necesitamos, Señor, como iglesia, que tú avives el fuego, Señor, del Espíritu Santo, y que cada corazón que se ha sentido apartado, lejos, vacío, empiece a buscar en una intimidad, Señor. Empieza a buscar, Señor, llenarse con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que la tierra, Señor, como dice tu palabra, está llena de tu gloria. Y que tú, Señor, en tu propósito eterno, Señor, has de traer salvación grande para todos, Señor, aquellos que invoquen tu nombre. En el nombre de Jesús, bendigo en el nombre de Jesús, tomando autoridad del cielo a cada persona, a cada familia, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Sí, Señor, Espíritu Santo, permite que muchos más puedan conocerte y que puedan, Señor, dejarse guiar y que puedan ser usados con poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, Señor. Gracias. Amén. Gloria, Padre. Pastor, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos agradeciéndole a la audiencia y sigan esperando el próximo lunes un nuevo podcast, un nuevo tema. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias al Señor por el mensaje que fue compartido en esta sección de tu programa Camino de Santidad. Damos gracias también al Señor por la vida de sus siervos que han compartido con nosotros las experiencias que han tenido con el Espíritu Santo, parte de su caminar en este ministerio. Y también te damos gracias a ti por continuar con nosotros. Te damos las gracias por seguir la secuencia de estos videos que yo sé que han sido de bendición para el pueblo del Señor. Asimismo, te invitamos a que sigas compartiendo este mensaje, que sigas compartiendo nuestros videos para llegar a más vidas y que el Espíritu Santo siga hablando a nuestra ciudad y a todo el que quiera llegar. Te invitamos a que si tienes algún tema del cual te gustaría que tocáramos, lo comentes en la sección de comentarios y yo sé que el Señor nos dará oportunidad de hablar de ese tema y externarlo también. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Este fue tu programa Camino de Santidad.